Vamos a realizar entonces un análisis de lo que surgió a raíz de esa revolución industrial y que es el movimiento obrero del siglo XIX. Listo. Y vamos a ver un video. Permítanme un momento, por favor. Bueno, vamos a analizar un video de lo que fue el movimiento obrero y luego del video vamos a realizar una reflexión y cómo ese movimiento obrero cambió la forma en cómo se ve el trabajo y cómo se está generando el trabajo hoy en día en Colombia. ¿Listo? ¿Me confirman esta en la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Dame un momento. ¿Sí logran escuchar? Sí, señor. Listo. Gracias. Señor. Entre los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra se desarrolló una gigantesca revolución que cambió radicalmente al mundo, la Revolución Industrial. Esta importante revolución creó las bases del mundo contemporáneo y, progresivamente, fue transformando la vida social de todos los territorios de Europa y el mundo. Provocó un enorme desarrollo tecnológico, un gran aumento en la producción, el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de nuevos grupos sociales y la consolidación de la economía capitalista. Sin embargo, la revolución industrial también trajo consigo nuevos problemas y conflictos sociales,
sobre todo en sus inicios. Y es que, debido al crecimiento de las nuevas industrias, muchos campesinos se trasladaron masivamente a las ciudades para convertirse en trabajadores industriales. Rápidamente, las ciudades colapsaron y los obreros tuvieron que trabajar bajo condiciones laborales muy precarias. Por ejemplo, las jornadas laborales duraban entre 14 y 16 horas al día. No existía ninguna forma de seguridad social o un salario mínimo, e incluso los niños eran una parte importante de la fuerza laboral. En medio de esta situación, muchos obreros decidieron agruparse y crear diferentes organizaciones laborales para exigir salarios decentes y mejores condiciones de trabajo. De esta manera surgieron los movimientos obreros. Las primeras organizaciones obreras se desarrollaron en Inglaterra a principios del siglo XIX. Aunque el gobierno británico, por temor a una revolución, prohibió las asociaciones de trabajadores, no pudo evitar el surgimiento de nuevas organizaciones como los sindicatos. Los sindicatos eran nuevas asociaciones que estaban formadas por trabajadores capacitados en varios tipos de industrias, incluyendo los hilanderos de algodón, herreros, mineros de carbón y carpinteros de barcos. En sus inicios, estos sindicatos tenían fines limitados. Sus principales propósitos eran obtener beneficios de sus patrones y preservar su posición de trabajadores, limitando la entrada de otros a su oficio. De manera que los primeros sindicatos favorecían la lucha de la clase obrera, pero solo para obtener mejoras destinadas a los miembros del sindicato. No obstante, esto, con el paso del tiempo, irá cambiando. Muchos sindicatos estaban dispuestos a irse a huelga para alcanzar sus metas. A través de estas manifestaciones, presionaron al gobierno británico y lograron que el Parlamento revocara las leyes que prohibían las asociaciones de trabajadores. En las décadas de 1820 y 1830, el movimiento de sindicatos comenzó a enfocarse en la creación de grandes sindicatos nacionales. Para conseguir este objetivo fue muy importante el liderazgo de un magnate algodonero y reformista social llamado Robert Owen. Owen pensaba que la vida cooperativa era la solución para los problemas sociales que producía la economía industrial. Él creó una serie de asociaciones cooperativas con las que pretendía demostrar que la cooperación era más beneficiosa que la competencia. Bajo la dirección de Owen surgieron los planes para crear una gran unión de sindicatos nacionales, la cual se formó en el año 1834. El principal propósito de esta gran federación de sindicatos era organizar una huelga general para reducir la jornada laboral a 8 horas. Sin embargo, la federación no fue capaz de conseguir el apoyo real de la clase trabajadora y se terminó disolviendo. Luego de esto, los sindicatos tuvieron que abandonar sus metas más ambiciosas y se dedicaron a garantizar pequeñas mejoras para los trabajadores, como por ejemplo los beneficios por desempleo a cambio de un pequeño pago semanal. En la década de 1870, el sindicalismo inglés nuevamente se fortaleció. Los sindicatos retomaron sus acciones políticas y lograron obtener el derecho a huelga. Este derecho será muy importante para los obreros, pues gracias a las huelgas, los trabajadores presionaron a los patrones para conseguir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Pero el sindicalismo no fue el único tipo de acción colectiva que realizaron los trabajadores ingleses, pues a principios de la Revolución Industrial también se desarrolló un movimiento conocido como el ludismo. Los luditas eran grupos de artesanos que creían que las nuevas máquinas les quitaban el trabajo y amenazaban su estilo de vida. Por eso, decidieron organizar una serie de ataques para destruir las nuevas máquinas industriales. Sin embargo, estos ataques no consiguieron detener la mecanización industrial de Inglaterra, así que, pronto, los luditas fueron vistos como personas ingenuas. Otro movimiento que intentó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores ingleses fue el cartismo.
dicho movimiento no solo buscaba mejoras para los trabajadores, sino también convertirse en una importante fuerza política, cuyo principal objetivo era instaurar la democracia. El cartismo intentó motivar los cambios políticos a través de medios constitucionales y pacíficos. Ellos demandaban el sufragio universal del hombre, el pago para los miembros del Parlamento y la eliminación de los requisitos económicos que se exigían para formar parte de la institución parlamentaria. Pero los intentos del cartismo fracasaron, pues aún el gobierno británico no estaba preparado para la democracia política. A pesar de esto, el cartismo dejó un importante legado, ya que fue capaz de levantar y organizar a millones de hombres y mujeres de la clase trabajadora, otorgándoles una conciencia de clase que antes no poseían. También los grupos socialistas tuvieron un papel muy importante en la organización de los obreros, especialmente en países como Francia y Alemania. Los socialistas organizaron a la clase trabajadora a través de sindicatos y partidos políticos. El partido obrero más destacado de la época fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Este partido político tenía un discurso marcado por las ideas revolucionarias marxistas, pero al mismo tiempo participaba en el Parlamento alemán para promover leyes a favor de la clase trabajadora. En poco tiempo, el Partido Socialdemócrata se convirtió en el partido político más importante de Alemania. A medida que los partidos socialistas crecían, también iba en aumento la idea de crear una organización internacional que agrupara a los dirigentes y obreros socialistas europeos. Esta organización se creó en el año 1889 con el nombre de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional pretendía coordinar las acciones de los trabajadores europeos para hacerle frente al sistema capitalista. Sin embargo, las diferencias ideológicas y los nacionalismos provocaron el debilitamiento de esta organización. El anarquismo fue otro de los movimientos que tuvo un papel muy importante en la organización de los trabajadores, especialmente en los países europeos menos industrializados y con pocas instituciones democráticas. Los anarquistas creían que las personas eran buenas por naturaleza, pero, tarde o temprano, eran corrompidas por el Estado. Para ellos, el ser humano solo podía ser libre con la abolición del Estado y de todas las instituciones existentes. Aunque al principio el anarquismo no era un movimiento violento, con el paso del tiempo, muchos anarquistas comenzaron a emplear la violencia para intentar destruir al Estado, utilizando los asesinatos como su principal instrumento de terror. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de los movimientos obreros europeos. ¿Y tú? Bueno, según este video, nos muestra propiamente cómo a partir de diferentes conceptos se empiezan a generar movimientos obreros a partir de sindicatos, a partir de ludismos, a partir de cartismos y a partir de anarquismos o a partir de la anarquía. Esto fue propiamente lo que se generó en, en Europa, pero más que todo en Inglaterra. Y aquí hay que hacer la aclaración que en Inglaterra, ¿por qué? Porque todavía existía la figura de la monarquía, o todavía existe, porque todavía hay un rey, ¿cierto? Hay un monarca, hoy en día, en el siglo XXI. Mientras que en Alemania, pues sí se gestó algo totalmente diferente. Si nosotros de pronto lo analizamos en términos actuales, los, si nos, eh, si nos ponemos en comparación con los alemanes, podemos decir que ellos gestaron efectivamente los sindicatos para brindarles garantías a los trabajadores.
y por eso se gesta el Partido Socialdemócrata. Ahora vamos a ver dos clases sociales importantes dentro de el contexto del movimiento obrero, que es la burguesía y el proletariado. Entonces, si nosotros analizamos a la burguesía surge o nace en un contexto de la Edad Media, cuando es propiamente estos burgueses empiezan a comercializar o empiezan a hacer trueques o intercambios y surge como una nueva clase social. Cuando estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando 400 años atrás. ¿Qué significa? Que en 400 años la burguesía pasó de ser una clase social que iba en contra del feudo o iba en contra de la monarquía a ser una nueva clase social que iba a tener todo el poder. Hay que aclarar que en la Edad Media el poder lo tienen las tierras, lo tiene el monarca o el rey con su territorio, mientras que ya en el siglo XVIII, siglo XIX, no existía tanto la figura del antiguo régimen o de la monarquía, únicamente solo en Inglaterra, porque pues se abolió con la Revolución Francesa y pues empiezan a haber nuevos estados. ¿Qué significa eso? Que la burguesía toma el poder, pero a partir de lo económico, a partir del dinero, y es la acumulación de capital o de dinero lo que la hace una clase poderosa a comparación del proletario. ¿Por qué? Y aquí toca analizar las cuestiones propiamente del dinero. Resulta que, o no tanto del dinero, sino del capitalismo. Entonces vamos a analizar qué es el capitalismo. Bueno, el capitalismo básicamente es un sistema económico, como lo estaba mencionando hace un momento, de acumulación de riqueza y de manejar todos los medios de producción. Aquí nace un nuevo término y es la producción. Si analizamos el video que vimos hace 8 días de la revolución industrial, cuando empieza a surgir la producción en masa, empiezan a gestarse nuevos procesos dentro de la industria y eso le da al burgués, le da o le genera riqueza. ¿Listo? Ahí eso es clave, que el burgués empieza a acumular riqueza y el acumular riqueza le genera poder, porque al manejar o al tener el poder, tiene o maneja algo que se conoce como los medios de producción. Vamos a analizar esta imagen referente al capitalismo. Dice que el capitalismo es un sistema social y económico cuya principal es la defensa de la propiedad privada. ¿Qué significa que sea propiedad privada? Que al ser privado ya nadie tiene acceso, únicamente el dueño. Es decir, que básicamente se podría decir que aquel que es dueño quiere ser dueño de todo y así se empieza a capitalizar. Cuando este dinero es mío, esta casa es mía, este carro es mío, todo es propiedad privada. El capitalismo está centrado en el dinero y la propiedad privada. Dice que comenzó a tener influencia tras la revolución industrial.
En el momento de mayor apogeo del sistema ha sido a finales del siglo XX, es decir, a finales del siglo pasado, el capitalismo sentó sus bases. ¿Listo? Las características principales. El capitalismo, el trabajo se paga mediante el dinero. Se dice que la propiedad es privada. La sociedad se divide en las llamadas clases sociales. El dinero y la propiedad es la base del sistema y el empresario es la figura más importante. Vamos a hacer referencia a al término de trabajo. Por ejemplo, yo hace 8 días dejé una tarea, ¿sí? ¿Sí dejé una tarea o no dejé una tarea? Sí, señor. Listo. Esa tarea a ustedes les costó trabajo hacerla, ¿cierto? O sea, ustedes eh, gastaron uno conocimiento, gastaron tiempo para realizar esa tarea. Cuando ustedes gastan ese tipo de cosas como tiempo y como conocimientos o aptitudes propias, eso se considera un trabajo. Resulta que en el capitalismo todo trabajo tiene que ser remunerado. ¿Qué pasa si la tarea que ustedes hicieron yo no la califico? ¿Qué pasa si esa tarea no se calificara? ¿Quién me puede decir? Nada, creo. ¿No pasa nada? O sea, ¿qué pasa si yo les pongo uno y no Uy, la califico? no. Sería todo el esfuerzo sin una, como una recompensa, pues. Exactamente, se perdería el esfuerzo. ¿Qué significa? Que ahí es donde surge la palabra salario. El salario hace referencia al pago y todo trabajo tiene que tener un salario. Ejemplo, ¿cuál es el salario de la tarea que ustedes hicieron? La calificación, el 100, si la nota es 5, o si se coloca un sello, o si simplemente se coloca la nota. Eso es darle un salario a un trabajo. Y asimismo pasa con el sistema capitalista o ya propiamente si lo colocamos en términos de revolución industrial o de industrialización, que toda obra o toda labor se tiene que pagar y tiene que tener su salario. ¿Qué pasa? Que en algunos casos ese salario no es bien remunerado o en otras palabras, ese salario es injusto, porque de acuerdo a lo que usted sabe o a lo que usted hizo, usted espera un pago justo. Resulta que los trabajadores en el siglo XIX no les estaban pagando lo justo. Y es ahí donde surge el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque si a alguien no le pagan lo justo, resulta que toda la riqueza o todo ese trabajo que usted realizó va a quedar para el burgués o para el empresario. Y a usted sencillamente no le pagan nada, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que gracias al movimiento obrero, hoy en día de pronto existe la figura del salario mínimo, pero eso también es contraproducente en el capitalismo. ¿En qué sentido? Y voy a hacer aquí la pregunta, a ver quién me responde. ¿Por qué existe un salario mínimo y no existe un salario máximo? Yo, profe, Dime, Nicolás. porque con el salario mínimo nosotros como personas podríamos sobrevivir en el término de un mes.
con el tema de arriendo, mercados, servicios, etcétera, eh, cosas personales y así. De ¿De acuerdo, la verdad? de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que la figura del salario mínimo surge a partir del movimiento obrero y se contempla bajo una ley, que a todo trabajador se le tiene que pagar un mínimo. ¿Para qué? Para que con ese mínimo viva. ¿Qué significa? Que ese salario mínimo garantice que pueda vivir durante un mes. ¿Y qué es que garantice que pueda vivir durante un mes? Lo que decía Nicolás, que pueda pagar arriendo, que pueda pagar servicios, que pueda pagar comida, que pueda pagar salud y que pueda satisfacer las necesidades propias. Con ese salario mínimo, una persona puede vivir. ¿Qué sucede con el salario mínimo? Que efectivamente la persona o el trabajador o el proletario, en este caso, vive, entre comillas vive, porque a título personal yo creo que una persona con un salario mínimo no vive, sino que sobrevive. Pero pues en términos capitalistas, una persona vive. Y desde que se garantice que la persona pueda vivir, el capitalismo está cumpliendo, o el empresario o el burgués está cumpliendo con el trabajador. Ahora, ¿qué sucede con el trabajador o con el proletariado? Que efectivamente vive o sobrevive, pero no puede capitalizar. Es decir, no puede generar riqueza o sencillamente no puede ahorrar, porque lastimosamente con lo que le pagan del salario mínimo alcanza a vivir. Y el capitalismo no tiene contemplado que un asalariado ahorre. ¿Por qué? Porque sencillamente después va a perder esa mano de obra o va a perder esa persona para realizar esa labor en la cual se desempeña. Entonces, en ese sentido, el capitalismo, ¿qué nos dice? Que el que es pobre va a seguir siendo pobre y el que es rico o tiene capital cada vez va a aumentar su capital. Entonces, durante años, las personas que no tienen riqueza en un inicio y han querido tenerla, ahí es cuando tienen que empezar a trabajar de pronto como independientes, como empezar a hacer algún tipo de emprendimiento para poder generar y acumular capital o acumular riqueza. De lo contrario, posiblemente nunca lo va a conseguir. Usted trabajando en una empresa, le van a pagar lo justo para sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo justo? ¿Por qué a una persona se le paga el mínimo? Cuando tiene unas mínimas capacidades para desempeñar alguna labor. Claro está que si usted estudia o si usted se prepara, posiblemente en el mercado laboral usted encuentre alguna oferta en la cual le paguen más que un salario mínimo y pueda tener un poco más de calidad de vida y adicional pueda generar ahorro o pueda generar capital. Ahora, ¿el capitalismo en qué se basa? El capitalismo se basa en los recursos naturales, como el agua, el carbón, el hierro, el oro. Entonces, resulta que los recursos naturales son finitos, es decir, en algún momento se van a acabar. No sabemos cuándo, pero se van a acabar. Ahora, si lo analizamos de la siguiente manera, el capitalismo se basa en sacar, en, en utilizar los recursos naturales. Pero, ¿qué sucede cuando, o qué llegará a pasar cuando los recursos naturales se acaben? Que el capitalismo va a seguir. ¿Por qué?
porque los recursos naturales son finitos y el capitalismo es infinito. ¿Qué significa que sea infinito? Que el capitalismo, que o sea, una persona que genera capital o que genera riqueza, puede seguir aumentando esa riqueza y no va a tener un límite, mientras que el aprovechamiento de los recursos sí va a tener un límite. Entonces va a llegar en algún momento donde ya no hayan recursos y el capitalismo no va a tener de dónde eh, tener garantías. Y ahí posiblemente vaya a haber alguna crisis, que no sabemos si para esa época estemos vivos o estemos muertos, vaya a suceder. ¿Listo? Entonces, pues esa era propiamente la reflexión del día de hoy. ¿Listo? No sé si hay dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, que si todo está claro. Todo está claro. Todo claro, profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer como tarea para que su trabajo se lo valoren y se lo paguen de una manera remunerada y justa, van a realizar lo siguiente. Un mapa mental con lo que vimos el día de hoy acerca del capitalismo y del movimiento obrero. ¿De acuerdo? Esa es la actividad para el día de hoy. Profe, ¿me puede repetir la tarea? Qué pena. Un mapa mental Sí, con las características principales del movimiento obrero y del capitalismo. gracias, profe. Bueno, Profe, ¿y las tareas, las tareas anteriores, su merced las recibe, cuándo las revisa o qué? ese trabajo remunerado o ese trabajo se lo remunera su coordinador ¿de qué? De sede. Ah, ok, profe. Ya se le presenta a esa persona, ¿sí? Exacto. Sí, esa es la evidencia que efectivamente ustedes están trabajando. Ah, listo, profe, no hay ningún problema. Gracias, profe. ¿Listo? Adicional, después de Semana Santa, vamos a empezar a hacer uso del módulo para que lo tengan presente. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. Adicional, tengan presente una información que me dieron. Permítanme, ya la busco. eh, Profe, las características principales de qué? del movimiento obrero y del capitalismo. Referente a la obra de teatro, esa información se la tienen que solicitar directamente al coordinador de área, ¿listo? O eso, sí, de sede. O al director de la sede, ¿listo? Señor, Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. No, señor. ¿Listo? Entonces, podemos ya finalizar y ya se pueden como tal retirar de la sala. chao, profe, gracias. Bueno, Chao, profe, profe. gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. chao.